En un denso bosque lleno de vida y sonidos, vivía un oso llamado Bejor. El bosque era su hogar, un lugar lleno de animales que cantaban, charlaban y compartían historias entre los árboles. Aunque Bejor era un miembro respetado de esta comunidad, siempre había sentido una incomodidad creciente en su corazón, a veces, todo ese ruido lo abrumaba. Anhelaba algo que no podía definir, algo más profundo que el bullicio del bosque. Cada año, los animales celebraban una gran fiesta, en honor al solsticio de verano, donde todos se reunían para bailar, comer y celebrar bajo la luz del sol. Bejor, como siempre, asistió, pero mientras los demás reían y se divertían, él se sintió fuera de lugar. Las risas, los gritos y los cuentos le resultaban extraños, como si no perteneciera a ese momento. El oso se preguntó si había algo mal en él por no disfrutar de la fiesta como los demás. Después de la fiesta, Bejor decidió hablar con el cuervo anciano, una de las criaturas más sabias del bosque. El cuervo solía volar solo, y Bejor lo admiraba por eso. Anciano cuervo, le dijo, ¿por qué a veces me siento incómodo entre los demás? No es que no los aprecie, pero el ruido y la compañía constante me abruman. El cuervo lo miró con sus ojos oscuros y dijo, quizás lo que buscas no está aquí entre los demás. A veces, la mayor sabiduría se encuentra en la soledad. Las palabras del cuervo resonaron en la mente de Bejor durante días. Seguía participando en la vida del bosque, pero su corazón anhelaba algo más. Cada vez que intentaba unirse a las conversaciones y las actividades, sentía un vacío, como si lo que realmente necesitara estuviera en otro lugar. Una inquietud comenzó a crecer en él, empujándolo a buscar respuestas más allá del ruido. Finalmente, Bejor tomó una decisión. Se despidió de sus amigos y anunció que iba a emprender un viaje hacia las montañas del norte. Algunos animales lo miraron con preocupación, otros con curiosidad, pero nadie comprendió realmente su necesidad de estar solo. Vuelvo pronto, les dijo. Pero en el fondo, no sabía cuándo regresaría, ni qué estaba buscando exactamente. Mientras caminaba hacia el norte, el bosque bullicioso quedó atrás, y el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más altos, los ríos más tranquilos, y los sonidos de la naturaleza se apagaron poco a poco. Aunque al principio el silencio le resultaba incómodo, pronto Bejor comenzó a sentir una paz desconocida. El viento susurraba entre los pinos, y el crujido de las hojas bajo sus patas le recordaba que, a veces, la naturaleza también era silenciosa. Cuando la noche cayó sobre las montañas, Bejor encontró una cueva pequeña y acogedora donde descansar. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, y la luna bañaba el paisaje con una luz suave. Acostado en la entrada de la cueva, observando el cielo, sintió una calma que nunca había experimentado antes. En ese momento, comprendió que la soledad no era algo a temer, sino un espacio para reflexionar. A la mañana siguiente, Bejor exploró las montañas cercanas. No había otros animales cerca, solo el eco de su propia respiración y el sonido lejano de un arroyo. Cuanto más caminaba, más sentía que estaba entrando en una dimensión desconocida del silencio. A diferencia del bullicio del bosque, el silencio de las montañas no lo inquietaba, le ofrecía un espacio para escuchar sus propios pensamientos. Bejor decidió sentarse junto al arroyo y simplemente escuchar. Al principio, su mente estaba llena de los recuerdos del bosque y las voces de los demás animales, pero poco a poco esos pensamientos se disiparon. En su lugar, surgió algo más profundo, un sentimiento de conexión con la tierra bajo sus patas, el agua que fluía y el viento que acariciaba su pelaje. En su segundo día en las montañas, Bejor encontró una tortuga vieja y solitaria, que vivía junto a un estanque tranquilo. La tortuga lo observó sin hablar. Después de un largo rato, dijo, veo que has venido a buscar algo que no encontraste en el bullicio del bosque. Bejor asintió. A veces, el verdadero tesoro está en la soledad reflexiva, continuó la tortuga. Aquí, lejos del ruido, puedes aprender a escuchar lo que realmente importa.
La tortuga invitó a Bejor a sentarse junto a ella. Pasaron horas en silencio, observando el agua tranquila del estanque. La paciencia de la tortuga impresionó a Bejor, que siempre había estado rodeado de movimiento y actividad. La sabiduría llega en el silencio, dijo la tortuga finalmente. Pero solo los que tienen la paciencia para quedarse quietos pueden descubrirla. Siguiendo el consejo de la tortuga, Bejor comenzó a pasar sus días en silencio junto al estanque. Al principio, le resultaba difícil no pensar en las actividades del bosque, en sus amigos y en las historias que se contaban allí. Pero lentamente, sus pensamientos comenzaron a cambiar y se enfocó en el presente, el sonido del viento, el flujo del agua y su propia respiración. A medida que Bejor pasaba más tiempo en soledad, comenzó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. Cada pequeño sonido de la naturaleza tenía un significado. El crujido de las hojas bajo sus patas era un recordatorio de que estaba conectado a algo más grande que él mismo. Comprendió que la verdadera sabiduría no se encontraba en las palabras, sino en el simple acto de existir en armonía con el mundo. Con el paso de los días, Bejor sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Ya no se preocupaba por el ruido, ni por las expectativas de los demás. Estaba contento con estar solo, reflexionando sobre su vida y su lugar en el mundo. Descubrió que la soledad no era un vacío, sino un espacio lleno de posibilidades para el crecimiento personal. Un día, mientras Bejor descansaba en la cima de una colina, un águila majestuosa descendió y aterrizó a su lado. El águila, de ojos afilados y mirada penetrante, lo observó por un momento antes de hablar. He visto cómo has cambiado, oso. Has aprendido el valor del silencio y la reflexión. Bejor asintió, agradecido por el reconocimiento. El águila continuó, pero recuerda, el tesoro que has encontrado aquí no es solo para ti. Debes llevarlo de regreso al mundo. Las palabras del águila resonaron en Bejor. Había encontrado paz y sabiduría en las montañas, pero comprendió que su viaje no estaba completo. Tenía que regresar al bosque y compartir lo que había aprendido. Con el corazón lleno de gratitud, decidió que era hora de volver. El camino de regreso al bosque fue más fácil de lo que esperaba. A medida que descendía de las montañas, Bejor notó que ya no sentía la necesidad de apresurarse ni de huir del bullicio. Había encontrado un equilibrio interior que le permitía estar en paz, incluso en medio del ruido. Sabía que, aunque el bosque era ruidoso, siempre llevaría consigo el silencio que había descubierto. Cuando Bejor regresó al bosque, sus amigos lo recibieron con alegría. Los conejos saltaron a su alrededor, los pájaros cantaron, y los ciervos lo saludaron con sus movimientos gráciles. Todos querían escuchar sobre su viaje, y aunque Bejor les contó algunas de sus experiencias, también les dijo que las palabras no podían capturar completamente lo que había aprendido. Con el tiempo, los animales del bosque notaron un cambio en Bejor. Ya no se apresuraba a participar en todas las actividades, y a menudo se le veía sentado solo, observando los árboles o escuchando el viento. Pero lejos de parecer distante, su presencia transmitía una calma que afectaba a todos a su alrededor. Algunos de los animales más curiosos comenzaron a acercarse a Bejor para preguntarle sobre su viaje y lo que había descubierto en las montañas. La soledad es un tesoro, les decía. En ella, uno puede escuchar cosas que de otra manera serían inaudibles. No se trata de estar solo todo el tiempo, sino de aprender a disfrutar de la propia compañía. Bejor no intentaba imponer sus enseñanzas, pero los animales, inspirados por su paz, comenzaron a seguir su ejemplo. Poco a poco, algunos de ellos empezaron a tomarse momentos de soledad y reflexión. El bullicio del bosque no desapareció, pero hubo más espacios de silencio, donde los animales aprendieron a escuchar más allá de las palabras. Con el tiempo, la lección de Bejor se convirtió en una tradición en el bosque.
Los animales más jóvenes aprendían desde pequeños la importancia de la soledad reflexiva y aunque seguían siendo criaturas sociales, también entendían que había un valor inmenso en estar solos y en silencio por un tiempo. Cuando llegó el siguiente solsticio de verano, los animales celebraron como siempre. Sin embargo, esta vez, al final de la fiesta, hubo un momento especial en que todos guardaron silencio juntos, mirando el cielo estrellado. Era un momento de reflexión, un reconocimiento del valor del silencio en medio del bullicio de la vida. Bejor, sentado en el borde del claro, sonrió. Sabía que el verdadero tesoro que había encontrado en las montañas, no era algo que pudiera guardarse en una caja, o mostrarse a los demás. Era un tesoro interior, una paz profunda que lo acompañaría por el resto de su vida. Y lo más importante, ahora los demás también habían comenzado a descubrirlo. Bejor vivió el resto de sus días en paz, siendo un amigo y consejero, para aquellos que buscaban la calma y el equilibrio en sus vidas. La soledad reflexiva se había convertido en una parte natural de su vida, y en lugar de evitarla, la abrazaba con gratitud. Su viaje había terminado, pero la sabiduría que había adquirido seguía creciendo, tanto en él, como en los demás animales del bosque.